Recuerdo en esa España semivacía los carteles pegados en las fachadas de las casas deshabitadas, en los muros desafiando aquel prohibido fijar carteles. Felipe González, por el cambio. Y después el paso del tiempo, no solo el meteorológico, que fue desgastando el rostro poco a poco, tanto como la portada de tu libro. Pero para entonces no hacía falta fijarse en lo poco que quedaba, porque todos reconocíamos que era un tal González. Sergio del Molino, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, bien hallado, que dicen los antiguos. Eso, pues un placer. Yo he visto en los muros de esa España semi-deshabitada esos carteles que iba pasando el tiempo, pero él estaba ahí, perduraba. Tenías 3 años cuando el PSOE gana mayoría absoluta, pero ¿cuándo aparece en la figura de la cabeza, en la memoria de Sergio del Molino, esta figura de Felipe González? Yo tengo la sensación de que ha estado ahí siempre, porque toda mi infancia yo he crecido en un país donde la política estaba muy presente dentro de la vida cotidiana, no como ahora. Es decir, mi hijo no pone cara al presidente del gobierno, no sabe, no lo ve porque no se ve la tele, no ve pantallas, pero entonces la televisión tenía un espacio oracular y Felipe González salía a todas horas y estaba por todas partes. Entonces tenías una relación muy familiar. Me acompaña durante toda la infancia, como acompaña a todos los españoles, pero claro, yo crezco como testigo infantil, pero sin voz ni voto en esa España, que sin embargo me influye mucho, evidentemente, porque es la España en la que me formo y es la España en la que explica muchas cosas de las que soy, ¿no? Y parte de esa meditación surge este libro, de la conciencia de que esta figura ha sido muy importante en mi vida, ha sido muy importante en mi crecimiento como ciudadano, desde larva infantil hasta ciudadano, y que probablemente muchas de las cosas que tienen que ver con mi identidad estén directamente relacionadas con su proyecto político y con su forma de ejercer el poder, ¿no? Y seguramente sea yo la última generación que pueda decir eso. Ya las que vienen después ya es algo completamente ajeno, es como si hablarles de las guerras de Sertorio, es historia antigua. Exacto. Entonces, claro, por eso me interesaba escribir el libro desde esa perspectiva, desde alguien que todavía ha sido influido de una forma involuntaria y completamente apolítica por la figura de Felipe González, que es la figura más política más importante que ha tenido España en el siglo XX. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que lo mirarán nuestras generaciones posteriores? Porque, a ver, estudian historia, bien, pero es verdad que no conocen este personaje, voy a decir personaje, porque no es un ensayo, es una novela, ¿no? Pero, ¿qué crees que recogen de esta historia en realidad? De un personaje tan importante para España como fue Felipe ¿En el futuro González? te refieres? Sí. En el futuro. Yo creo que en el futuro quien estudie historia y quien conozca la historia de España lo tendrá como una figura gigantísima, una figura enorme, muy relevante en el proceso de transformación del país más espectacular que se ha visto nunca. Y eso lo va a ver. Es decir, eso es lo que va a quedar fundamentalmente. Luego habrá letra pequeña. Luego los que indaguen más pues conocerán más cosas y llegarán a los niveles de discusión sobre su figura que tenemos hoy en la España de hoy, ¿no? Pero eso será solo ya materia de especialistas. Es decir, el lugar común, la imagen común será la de un gran político, una gran figura que propició una transformación sensacional dentro del país. Hablando de universidad, de sanidad, de estar en Europa, como apuntas en el libro, no solo en un dibujo, sino realmente estar, creo que sí que fue una figura muy, muy importante. ¿El azar, el destino o las circunstancias? El azar y las circunstancias, y la ambición, pero el destino no, porque el destino no existe en historia, no se puede interpretar la historia no tiene un sentido, no tiene un fin, no se dirige a ningún sitio. La historia sucede, simplemente. Entonces hay una combinación de azar, circunstancias y unida a una ambición personal que está vinculada también al proyecto político, pero sobre todo una ambición, una voluntad de poder que tiene Felipe, que converge con unas circunstancias azarosas que hace que él se pueda interpretar a sí mismo también como alguien que recibe una carga, un peso
se ve impelido a llevar porque su compromiso así lo ha querido, ¿no? Pero eso viene por una voluntad de poder, son las dos cosas. Evidentemente hay mucha gente ambiciosa que nunca consigue lo que ambiciona porque no se le presenta adelante. A Felipe, pues las circunstancias de la vida, las casualidades le hicieron estar en el lugar adecuado, frente a las personas adecuadas y en el momento y en las circunstancias concretas. Pero sin esa voluntad de poder, él tampoco hubiera dado ese paso ni hubiera persistido tantos años en el ejercicio del cargo. Sí, porque ¿a qué estaba destinado? Aunque dices que es verdad que la historia no tiene destino. El abogado laboralista sevillano periférico tenía, digamos, no voy a decir destino, tenía otro futuro. Pues lo más probable es que hubiera ejercido una carrerita de abogado más o menos exitosa, más o menos discreta, sin salir mucho de Sevilla, que a lo mejor hubiera desahogado sus ambiciones políticas pues con una acción discreta, yo qué sé, siendo diputado de la Junta de Andalucía en algún momento, una cosa así, y poco más. No creo que hubiera llegado a mucho más, porque nunca antes un personaje de su procedencia, un personaje tan ultraperiférico en lo geográfico y en lo social, había llegado tan cerca del poder, ni siquiera se había acercado, ¿no? Entonces es inverosímil. O sea, su vida evidentemente estaba pensada por otros lugares muy distintos de donde corrió. Llegó. A diferencia del caballo, la vaca es tranquila y paciente. Una vaca ambiciosa no galopa ni derriba el cercado, simplemente espera a que el mundo le acompañe. Creo que es una buena definición de su persona. Claro, porque además está metida le comparaba mucho con un caballo. Sí, pero él no quería. Él le molestaba mucho que le comparasen con caballos, porque además le parecía una animalización. Igual le gusta menos que le comparen con vacas, pero las vacas las comprende. Las vacas es un animal con el que ha crecido y que son muy familiares para él. Entonces yo creo que su carácter de rumiante va más con él. Es decir, no es un caballo de carreras, no es una cosa impetuosa, no. Es un tipo que está siempre paciente y que sabe dónde meterse, sabe dónde retirarse, sabe muchas cosas. O sea, es muy calculador, mientras parece que está distraído. Que eso es lo que parece. Eso es lo que parece, eso es verdad. España se transforma en torno a Felipe y a los felipistas. Como decíamos, era uno de los políticos más importantes. Pero antes de eso hay cosas muy curiosas, porque entiendo que no sea un ensayo te permite contar las cosas como te parece, que no quiere decir que se mientan, pero bueno, tienes esa potestad, ¿no? de inventar, vamos a decir. No quiero decir que esto lo sea, pero hay cosas muy, muy curiosas que imagino que no todas son reales. Este caso, por ejemplo, me ha hecho sonreír por el diálogo, que seguro que fue verdad. En febrero de 1977, Suárez abre y cede el registro de los partidos políticos. Todos menos uno, el Partido Comunista, a lo que Felipe hace alusión de quiénes son los miembros de este partido. Curiosamente, se incluye el PSOE, pero el PSOE histórico, el de Rodolfo Llopis. Entonces Felipe... Se incluyen los dos. Los dos. Sí. Y, bueno, pero claro, puede dar lugar a confusión. Por eso Felipe y Alfonso, en una conversación de calle, pues dice, es que nos van a votar a ellos pensando que somos nosotros. Sí, se lo reprocha a Abril Martorell, al que ministro, era responsable del ministro. Sí. Fue a reprochárselo a Alfonso Guerra. Le dijo que... Y nada, no hubo nada que hacer, sí. Sí, y bueno, y luego la parte del Partido Comunista, que bueno, a fin de cuentas ellos venían de donde venían y ya tenían los años muy, muy contados, ¿no? Pero eso no lo veía la gente. Es decir, claro. Analizar cómo analizan Felipe y Alfonso, con mucha certeza y mucha vehemencia, decir que en una España democrática el Partido Comunista va a tener un papel secundario o marginal dentro de la vida parlamentaria, eso no lo veía nadie. No lo veía nadie. O sea, el Partido Comunista era la fuerza hegemónica, era la principal fuerza de oposición, y lo que esperaba todo el mundo, mirara el país como mirara, era que el Partido Comunista fuera la principal fuerza o de gobierno o de oposición, pero que iba a ser una fuerza impresionante dentro de la España democrática. Y eso no lo veían ellos, Felipe de una forma intuitiva y Alfonso haciendo números, Alfonso con proyecciones sociológicas. Y esa clarividencia es lo que les sitúa en una posición de ventaja muy grande cuando empieza la
la competencia democrática, porque ellos saben dónde están y los demás no saben dónde están ellos. Eso es. Han medido mal sus fuerzas y ellos saben las fuerzas que tienen, a pesar de que son un partido ridículo en ese momento, que tienen 3.500 militantes nada más. O sea, es una pequeñez, no es nada. Y sin embargo ellos saben, tienen la certeza de que en cuanto se abra un proceso democrático, ellos van a ser el partido de referencia de la izquierda. Y vamos, leyéndolo hoy, leyendo esos papeles, esos documentos, no es una invención, no es una reconstrucción que hayan hecho ellos, de nosotros ya lo sabíamos, no, está en documentos, está en la declaración de Jaizkibel, está en un montón de sitios que lo dejaron por escrito. Sorprende muchísimo, porque cualquiera que lo leyera eso en el 74, en el 73, pensaría que dicen gilipolleces, que es ridículo, que que desubicados están. Y no, los desubicados eran todos los demás. Ellos. Por entonces no se hacían entrevistas, tampoco había políticos para poderlas hacer. Pero toca maquillar y dejar que Felipe entre en nuestras casas. Por entonces estaba Eduardo Sotillos. Felipe dio a entender a los españoles lo que era en realidad, ¿no? Pues era una persona tranquila que hablaba con claridad, y creo que dejó bien claro que no todo era azul ni rojo, sino que había ciertos matices. Eso era lo fundamental, y por eso había tanto interés en que Felipe González saliera por televisión y dejara el debate más o menos abstracto que se generaba en la prensa, ¿no? Esa primera entrevista con Eduardo Sotillos que hacía el Telediario entonces es histórica y es un hito, porque hasta entonces se ha pintado a los rojos pues como pasionaria, como gente que tiene cuernos y rabo, están llenos de la propaganda franquista, y hay una clase media temerosa, una clase media que es verdad tiene pánico a la llegada de los rojos, de ese terror rojo que parece que les va a expropiar todo. Y que aparezca Felipe González, un tipo que podía ser su yerno, que es un tipo que habla estupendamente, que es muy elegante, muy bien vestido, muy bien afeitado, diciendo cosas perfectamente razonables que puede asumir cualquier persona moderada y demócrata del país, marca un antes y un después. Sí, o sea, ese momento es clave en el crecimiento exponencial del PSOE y en la construcción del PSOE como alternativa sensata, como el gran partido demócrata que puede llevar el progreso a España. El poder que tenía entonces la televisión, una imagen. Claro, es que lo era todo. Salir en televisión era estar en las casas de todo el mundo. Eso es. ¿Crees que seguimos obsesionados con el pasado, la culpa y el remordimiento de esa transición? Mi generación sí, mi generación todavía le echa mucho las culpas al padre de todo lo que ocurre. Sí, mi generación sí que está muy obsesionada con eso. La frase de me debes una explicación, ¿no? ¿De qué? Del progreso. Claro. Es que es complicado entenderlo, ¿no? Claro, pero una explicación, esa cosa de cogerle de las solapas a los padres. Bueno, pues los padres tienen, sí, o sea, los padres son los padres, pero no tienen la culpa de todo, ni puedes ampararte en ellos constantemente para justificar tu propia incapacidad o los males que te afligen en un determinado momento. Eso es. Es costumbre humana recordar a las personas por lo que no supieron hacerlo, por lo que hicieron mal, como es en el caso de Felipe, ¿no? Tiene esa casilla negra, ¿no? De la que parece que no acaba de salir. Estará mientras él viva y estará mientras él esté presente. Eso es de una forma que creo que él percibe como muy injusta, porque creía que se iba a disolver. Y no se ha disuelto, persiste de una forma enorme, pero creo que se irá diluyendo conforme vaya emergiendo su dibujo histórico, ¿no? Eso va a ir desapareciendo porque es una anomalía. Es decir, ningún otro líder parecido a Felipe en el mundo, que ha estado implicado también en episodios de guerra sucia y de corrupción, es recordado por la corrupción y la guerra sucia, ¿no? O sea, de Mitterrand, cuando se habla de Mitterrand, sí. De Mitterrand se recuerdan sus carteles electorales del 81 bajo un cielo azul. Es decir, y hay también una nostalgia mitterranosa en Francia. Hay cierta... fíjate, ese país, esa república, esa forma, el presidente que devolvió la grandeur. Y sin embargo Mitterrand estuvo emponzoñado en asuntos tan sucios como los gobiernos de Felipe. Y eso no ha enturbiado
la mirada histórica, la dimensión histórica que tiene Mitterrand, porque ha pasado más tiempo. Ha muerto Mitterrand era mayor, creo que eso lo mismo sucederá con Felipe. Entonces, mala costumbre esa frase que dice: Dios te libre del día de las alabanzas, porque solo recuerdas lo bueno, porque acabas de decir, cuando se muera se va a disolver un poquito, ¿no? Se va a difuminar. Pero pues, es que aquí para que te alaben tienes que morirte. Si quieres elogios, tienes que mirar tu epitafio. Pues que no nos alaben por mucho tiempo. Claro. Pedrito y el lobo y la retirada anunciada de Felipe. Una frase muy interesante, dice: hemos hecho todo lo posible para perder las elecciones y al fin lo hemos conseguido. Esa frase se la dijo Ramón Rubial en un comité después de las elecciones del 96, cuando están analizando, ¿no? Y solo lo escucha Ramón Rubial, ¿no? Hace como que los demás hacen como que no lo oyen. Sí. Y eso es maravilloso, porque explica muy bien la trayectoria, ¿no? de cómo esos años de decadencia negros que empiezan justo después de los falsos del 92, las últimas elecciones, la del 93 y 96, tampoco eran tantas elecciones las que se esforzaron por perder, y las perdieron por muy poco. Quiero decir, o sea, lo sorprendente de toda esta historia es que Felipe nunca pierde su gran base de apoyo. En su momento más bajo, pierde las elecciones por la mínima con el PP, y eso es impresionante. Eso a cualquier otro gobierno lo hubiera hecho trizas, hubiera perdido, pero hubiera sido una hecatombe, se hubiera quedado como la UCD cuando se quedó con los diputados. Y eso me lleva a mí a pensar que tanto el desencanto felipista como la mirada negra y de reproche que hay hacia Felipe está exagerada. No responde al sentimiento mayoritario de los españoles, ¿no? Yo creo que los españoles guardan otra memoria, lo que pasa es que es una memoria silenciada por el otro ruido, ¿no? Que no se atreve a expresarse, porque parece que si expresas admiración por el legado de Felipe, parece que estás siendo condescendiente con el terror y con los ladrones y con toda esa parte turbia. Efectivamente. Sergio, gracias por hacer memoria. Creo que nuestras generaciones tienen que leer este libro para que recuperen la historia y para que tengan esa memoria, para que no se queden enclaustrados en esos nietos de la guerra civil en lo que tú hablas, y sí en los hijos de la transición. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Pues ojalá sea así. Ojalá. Gracias a ti. Gracias.